nuevamente este espacio de Hay Futuro, el espacio donde construimos entre todos la información que nos interesa como comunidad educativa, como comunidad universitaria. Y bueno, queremos acercar distintos temas que se producen dentro de la universidad pública, dentro de la Universidad Nacional de Misiones, no solamente cuestiones académicas, cuestiones institucionales, sino que también todo lo referido a investigación, a experimentación también dentro de lo que son los estudios que se llevan a cabo en la Universidad Nacional de Misiones y proyectos que tienen que ver con compartir otro tipo de programas dentro de la sociedad. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de un programa que tiene que ver con toda la genética, tiene que ver con un programa de biobanco genómico de la población argentina. Que bueno, para hablar sobre el tema trajimos a las protagonistas, quienes están trabajando desde hace varios años. Tiene que ver con un tema de sumar a la población para muestreos, así que bueno, ya les saludamos a ellas. ¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias por venir. Buen día para la audiencia de la UNAM que nos está escuchando. Bueno, mi nombre es Karina Argüelles y me toca coordinar el nodo NEA de este programa que vos bien mencionás, que el nombre cortito es Poblar. Pero es un programa que convoca y que de alguna manera solicita la participación de la población de Argentina de una manera altruista, ¿no? Donando una muestra biológica y datos asociados. Bien. Dejo que se presente el resto de las chicas. Otras chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela, soy Pamela Kilman, soy investigadora de este proyecto y también soy becaria doctoral de un proyecto enmarcado dentro del programa, que después le voy a comentar un poquito más. Así que muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Mi nombre es Ana Estrada, yo soy licenciada en nutrición, me sumo al equipo de las chicas como miembro en la parte de recolección de datos del programa, que después vamos a charlar también de qué se trata, cuál es mi rol ahí, pero bueno, un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, este programa Poblar comienza desde hace varios años, ¿no? Sí, en el año 2014 el Ministerio de Ciencia y Técnica, en su momento Ministerio de Ciencia y Técnica, nos reúne a una serie de investigadores. Ellos habían identificado grupos que trabajábamos más o menos en lo mismo y buscábamos financiamiento para lo mismo. Entonces genera un taller de trabajo, un workshop que se convocó a los diferentes grupos de trabajo identificados a lo largo de Argentina y se los convoca y se los recluta a todos en CENPAT, un centro de CONICET en Patagonia. Y allí comenzamos a trabajar la idea, la propuesta que hacía el Ministerio de Ciencia y Técnica de juntar capacidades federales y de construir un programa que pudiera tener de alguna manera transformarse en una política de Estado y generar esta necesidad después de escucharnos a todos de cuáles eran los vacíos en términos de investigación en el área de las ciencias de la salud, áreas biomédicas y poblacionales que fueran requeridas para, digamos, consolidarlas y que a su vez sirva de trampolín para otras investigadores que estaban necesitando y requiriendo esta referencia nacional, este programa nacional. Entonces, allí comenzamos un camino largo de debates, primero en el diseño de cómo iba a ser encarado el programa, sí. Dónde iban a estar ubicados en Argentina los nodos de reclutamiento, cómo íbamos a hacer el reclutamiento de población sana, con el objetivo de tener un biobanco con muestras biológicas de toda Argentina, pero a su vez también a partir de esas muestras biológicas y esos datos asociados, un genoma de referencia que pudiera ser utilizado por todos los grupos de investigación en el área de salud que requieren de esa información de base
que hoy la buscamos, pero la buscamos en genomas de referencia, en bases de datos internacionales, que tienen una representación muy, muy baja de la población latinoamericana. Entonces, comparamos con datos que no son muy cercanos a los nuestros. Claro. Entonces, ese fue el objetivo en los inicios de Poblar, generar una herramienta, en realidad, un banco que pudiera ser utilizado por toda la comunidad científica. Mira qué interesante, ¿no? El alcance que tiene, ¿no? Además de por ahí del muestreo genético, sino también tener un perfil de tanto como argentinos como población latinoamericana, ¿no? Sí, justamente existen otros esfuerzos como el de Poblar. El primero fue el programa Candela, que intentó generar la misma referencia. Allí hubieron algunas cuestiones que después de comenzado nos dimos cuenta, porque algunos investigadores de Poblar también participaron de ese programa, colaboraron ¿sí? con algunos investigadores de Brasil, y luego de obtener los datos, bueno, hubo una realidad de darnos cuenta de algunas cuestiones que no habían sido bien encaradas, de que había que mejorar algunos datos. Poblar en función de esa experiencia, se gesta Poblar tratando de subsanar también para la población argentina estas cuestiones que ya se habían vislumbrado. Entonces, por ejemplo, el dato asociado, no solamente el dato genético, el dato de la muestra biológica, sino el dato que se necesita recopilar, fue también un diseño y un debate de cómo lo íbamos a recolectar, cómo diseñábamos esas encuestas, cómo diseñábamos software que pudieran evaluar esas encuestas. Y después son datos que crecen, son datos que tanto el genómico como el dato devenido de las encuestas genera una información importante. Entonces, ¿dónde íbamos a alojar toda esa información? Claro. ¿Cómo iba a ser la gobernanza de esa información? Siempre como política de Estado encarada, ¿no? Las chicas, no sé cómo accionan en este programa, ¿no? Bueno, nosotras trabajamos, en realidad estamos trabajando actualmente las tres en todo lo que es el muestreo. Voy a comentar un poquito cómo es el procedimiento, ¿sí? Cómo funcionamos a través del nodo y cómo convocamos, ¿sí? Más que nada utilizamos los medios. Hoy es una oportunidad única también para convocar, así que invitamos a toda la población de Misiones, a la población del NEA, a participar. El primer contacto es a través de un WhatsApp, ¿sí? El que está interesado tiene que enviar un mensaje, el WhatsApp va a aparecer en pantalla, ahí lo podemos ver. Sí. A partir de eso, con un mensajito de quiero ser voluntario o quiero más información también, nosotros nos contactamos y ahí acordamos un turno que convengan a ambas partes, ¿sí? En un horario que se establece, y a partir de ahí se entra en un protocolo. El protocolo lo digo porque lo estamos haciendo, como lo estamos haciendo acá en el NEA, se está haciendo en las otras sedes, los otros nodos del país, de la misma manera, ¿sí? Entonces, hay una encuesta, una entrevista que se le hace al voluntario, de antecedentes de salud, antecedentes familiares, información que tiene que ver con variables sociodemográficas también, y luego se parte a una entrevista de dieta, que ahí después les va a comentar más Ana Lucía, y por último se le toma la muestra de sangre, y también hay medidas antropométricas y un escáner que se le hace al voluntario, que eso va a permitir hacer una reconstrucción 3D de cada uno de los voluntarios después para el proyecto. Es así como funcionamos como nodo NEA, ¿sí? Sí. Y la recolección vos me decías, una parte de entrevistas y la parte de recolección de muestras, ¿en qué consiste? La muestra es una pequeña porción de sangre, ¿sí? Son 5 ml, o sea, muy poquita, un poquito sangre que hay que donar, ¿sí? No es nada, no hay nada más que eso, ¿sí? Así que no es nada que requerimos mucha más sangre que eso, claro. Así que es un pinchacito rápido. No hay que ir en ayunas ni nada. No hay que ir en ayunas, entonces
tranquilo, digamos, pasamos toda la parte del protocolo de entrevista y por último la muestra de sangre. Bien. Y en tu caso, la parte de nutrición, ¿no? Exacto. Bueno, primero les cuento, por ahí el circuito completo más o menos está demorando 40 minutos, 45 minutos, dependiendo de qué tan extensa sea el diálogo y la entrevista. Acerca un poquito más el micrófono para que se escuche mejor. Si no, lo saco. Sí. Ahí está. ¿Así es mejor? Okay. Bueno, un poco para que el voluntario interesado sepa, es más o menos el tiempo estimado que va a estar con nosotros. En cuanto a la encuesta de alimentos, se habla un poco de los patrones alimentarios frecuentes, cómo viene su dieta en el último tiempo. A partir de ahí pasamos a hablar un poco de los grupos de alimentos para recaudar así cantidad, calidad de alimentos que la persona ingiere. Y se va dejando registro en una base de datos que forma parte del resguardo de los datos ya antropométricos, datos de ancestría y las demás encuestas que les comentaba Pame. Terminamos con la encuesta de alimentos y después la persona en lo que es datos de antropometría, peso, talla, circunferencia de cintura, cadera, y para el escaneo también, digamos, la persona, lo único que le pedimos es que la persona vaya con ropa cómoda, ¿sí? Ropa holgada, deportiva, por ahí se hace calor, y si se animan las chicas con topsito y calza. Si no, le prestamos digamos, un espacio para que se puedan poner más cómodos. Algunos llevan en su mochila ropa para cambiarse. Y la verdad que lo único que tomamos de muestra biológica es, como dijo Pame, la muestreta de sangre, y en lo que es dieta, un poco después nosotros nos reunimos al interior de los nodos y conversamos cómo se modifican los hábitos de ingesta de los argentinos en las distintas regiones del país. Claro. Lo que por ahí acá en Misiones se come con mucha frecuencia, además quizás en Patagonia no, claro, en centro del país no, y bueno, después, bueno, hay mucha riqueza que se recoge de esos datos que después está pasando ya a otra fase dentro del proceso, que es empezar a ver todos esos datos, cómo los agrupamos, cómo los sistematizamos y qué tipo de debates, conclusiones podemos llegar que suman a esa base de datos para después tomar decisiones más de precisión, como lo decía acá al comienzo, pensar en el argentino, en la Argentina promedio, para después tomar diagnósticos más precisos, tratamientos más precisos en lo que es bases de salud. Y en lo que va de este tiempo que están haciendo las tomas de muestras, ¿cuántas personas ya están transitando? Actualmente tenemos más de 50 muestras, con todo el protocolo, sí, sabiendo que son no solo muestras de sangre, como dijimos, es muestra y dato asociado. El dato tiene una importancia tanto o más que la muestra biológica, ¿sí? Claro. Entonces, pensar que toda esta gran base de datos que tenemos, más de 50 voluntarios, ¿sí?, que no solo fueron acá de Posada, sino que también hemos ido al interior de la provincia y tenemos como objetivo seguir viajando al interior de la provincia y también trasladarnos hacia las otras provincias del NEA, ¿sí? Entonces, tenemos actualmente más de 50 y estamos, como dijo Ana Lucía, ya trabajando en esta primera fase de análisis de estos resultados, no solo acá, sino a nivel país, ¿sí? Todos los nodos están trabajando en el procesamiento de esta información de las primeras muestras. Y el objetivo, digamos, de acá a cuántos años se trazan para decir, bueno, tenemos un tiempo estimado para seguir haciendo el muestreo, o esto es hasta que... Bueno, en realidad teníamos sí no en tiempo, pero sí un número de muestras, llegar a las 1000 muestras. En estos momentos, entre todos los nodos, estamos en 500. Si bien Misiones fue el primer nodo, el reclutamiento en los otros nodos dependió de la autorización jurisdiccional por parte de los comités de ética. Eso nos llevó mucho tiempo. Sí. Y además mucho peregrinar en el sentido de instruir a ciertos comités que desconocían o no interpretaban cuando hay base de datos genética. La provincia de Misiones en ese sentido corrió con ventaja, tiene la carrera y parte de los profesionales que forman parte del comité provincial
entienden, entienden en términos de en qué consiste el proyecto, qué es lo que busca el programa en realidad. Pero no fue lo mismo en las diferentes provincias. De hecho, hay 3 nodos que todavía no han podido comenzar el reclutamiento. Sin embargo, otros que pudimos hacer un poco de docencia, incluso los integrantes de algunos nodos que ya habíamos comenzado colaborar en el reclutamiento, y Córdoba ya alcanzó las 100 muestras, un poquito más. Lo mismo Calafate, que fue el último nodo que se incorporó, se ha logrado avanzar. Nos falta activar el nodo de Jujuy, el nodo NOA, activar el nodo de AMBA, y el de Patagonia. Hay 2 nodos, ¿no? El que está en Chubut, que todavía no empezó el muestreo, y el de Santa Cruz, que ya logró el muestreo. Pero ese N de muestras óptimas para lograr estuvo también sujeto a los avatares que hemos sufrido en el ámbito científico a nivel nacional. Felizmente somos un grupo de investigadores que no nos quedamos quietos, y a pesar de las adversidades, y esto como política de Estado requiere de disposición de disponibilidad de fondos, que en estos momentos pasando las auditorías, pero sigue frenado en algunos aspectos. Por ejemplo, se había acordado que todos los datos genómicos iban a ser de alguna manera resguardados en ARSAT, por convenio entre el Ministerio de Ciencia y Técnica con ARSAT. En estos momentos esto no lo estamos terminando de definir. Aparentemente ahora vamos a usar una de las computadoras de los software grandes que se adquirieron en uno de los proyectos federales, para poder hacer el resguardo y el procesamiento de muestras, porque no tenemos la definición de la actual Secretaría de Ciencia y Técnica todavía, a pesar del tiempo que ya lleva en funcionamiento. No pudimos avanzar con esa respuesta, así que estamos a la espera de ver cómo se hace ese resguardo. Pero bueno, con Clementina, que es esta computadora que adquirió un grupo de las redes federales, se va a empezar el procesamiento de datos. Hicimos una primera prueba piloto con algunos datos que ya algunos nodos teníamos para definir el pipeline de análisis, tanto de extracción de muestra, de extracción de ADN, como todo el análisis bioinformático. Eso hemos publicado. Hemos publicado también el camino el recorrido hecho entre los comités de bioética y lo difícil que ha sido el programa, eso también. Y bueno, en el caso de Misiones ya empezamos con todos los papeles o los contactos con otras provincias del NEA para lograr la aprobación del comité jurisdiccional. Claro. El problema es que también los comités nacionales han sufrido todos estos cambios a nivel nación, y por ejemplo la Dirección de Investigación en Salud se disolvió, de la cual dependían cada comité provincial. Entonces todo esto ha demorado que logremos el objetivo en un mediano plazo. Sin embargo, hemos seguido trabajando el reclutamiento porque a su vez Poblar, o de Poblar mejor dicho, dependían otras líneas de investigación que se habían transversales, que empezaron que lograron subsidios. Por ejemplo, en las redes federales hay 2 proyectos. Uno es Redicam y otro es el que dirige uno de los investigadores que, bueno, ahora en estos momentos se fue del país, pero que está ligado a Poblar porque requiere los datos de población sana para poder avanzar en las líneas de investigación que tiene, el del doctor Rabinovich. Parte del equipo Poblar está formando parte del proyecto del doctor Rabinovich, y también parte del equipo Poblar está formando parte de Redicam, que ya no es población sana, sino es población con alguna patología. En el caso de Redicam, cáncer de mama específicamente, pero que requiere del dato de población sana.
para evitar utilizar datos de afuera. Entonces, lo bueno es que sobrevivió a todos los avatares que me estás comentando, sobrevivió el programa, eso es genial. Estamos con un esfuerzo enorme en ese sentido para sostenerlo y cumplir con el objetivo más allá de las circunstancias. Claro. Sí. Quería consultarte cómo es, vos mencionaste una investigación dentro de este programa, ¿en qué consiste? Bueno, específicamente yo soy becaria doctoral, justamente estoy haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas acá de la UNAM, y mi proyecto busca estudiar la estructura de la población del NEA, ¿sí? Entonces forma parte de este proyecto Poblar, porque los datos son de Poblar, pero yo específicamente mi objetivo es observar cómo es la estructura de la población del NEA, ¿sí? Claro. Entonces, utilizando todo este gran esfuerzo de muestreo, yo voy a utilizar las muestras de Poblar para mi investigación de doctorado. Y al mismo tiempo, bueno, comentar que yo formo parte de la universidad desde hace muchísimos años. Yo soy licenciada en genética acá de la UNAM, así que es un gusto estar acá. Me siento en casa también, así que agradeciendo este espacio de oportunidad porque soy parte de la universidad. También hice mi maestría acá y ahora actualmente sigo hasta llegar a instancias, espero, de doctorarme acá. Con este proyecto más que interesante, estudiando la estructura de la población y también la base de ancestría que tenemos acá en el NEA. Qué interesante, ¿no? Porque ¿hay estudios previos a esto o están haciendo ahora? ¿No hay antecedentes? No, antecedentes hay muy escasos. Poco y nada, sí. Y publicados pocos también. No quiere decir que no haya personas que estén estudiando la población, sino que hay pocos antecedentes publicados, entonces es un precedente importante. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Y recordar también a los chicos que por ahí nos están viendo que la licenciatura en genética es parte, inicial de la Universidad Nacional de Misiones y es muy importante esta carrera. Sin duda, sí, es una de las carreras que las tenemos como con el mayor cariño porque sabemos que fue una de las primeras en el país, así que la primera. Sí, sin duda, la primera. Así que yo tuve colegas de todo el país, en el momento que yo cursé era la única, así que mis compañeros han sido de todo el país, inclusive tenía compañeros de otros países que habían venido a estudiar la carrera, así que soy orgullosa de licenciada en genética acá de la UNAM. Chicas, si quieren recordar, ahí en pantalla tenemos cómo pueden hacer para el primer acercamiento los voluntarios o las voluntarias que tengan interés en sumarse. Bueno, como comentaron las chicas, hoy manejamos un WhatsApp, porque también eso, no podemos usar correo electrónico, porque los correos usan nubes que están afuera, entonces hay un sesgo estricto en el manejo de los datos personales. Cuando existía el Ministerio de Ciencia y Técnica, era una intranet de manejo, el voluntario se dirigía al Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Ciencia y Técnica a cada nodo informaba a los voluntarios y se manejaba con estricto control de manejo. No podíamos usar ni un Gmail, ni un Hotmail, ni un Yahoo. Claro. Nada que tuviera un servidor afuera. Y entonces hoy lo más encriptado posible es el WhatsApp del voluntario. Y después los datos se recaban de manera presencial. Eventualmente, si están muy alejados, podemos hacer ciertas encuestas de manera virtual. Claro. Pero el registro no se maneja a través de ningún correo ni tampoco de drives. Está bueno saberlo. Sí, esto es para, digamos, ajustarnos a la ley de datos personales. Y en ese sentido el programa fue muy tajante para la recolección de datos. Cuando el ministerio deja de ser ministerio y tenía que resolverse, hasta el día de hoy no se resolvió, la manera que logramos seguir funcionando es de esta manera, con el contacto de WhatsApp. Entonces el voluntario que le interesa ser voluntario se informa, allí estaban los requisitos recién puestos en pantalla respecto de la edad y una de las cuestiones que nos consultan es
si soy misionero y no soy misionero o qué requisitos tengo. Entonces sí, con 10 años de residencia se puede participar, y hemos tenido voluntarios que no eran de acá, pero eso después se subsana en el nodo y se lo adjudica, digamos. Pero si era de otra provincia, bueno, a mí, yo hace mucho que estoy en la provincia, ya se considera como parte del reservorio de la provincia, ¿sí? Entonces solo es mandar un WhatsApp al número que aparece en pantalla, diciendo que el interés de ser voluntario, y ahí va a tener una respuesta con un montón de recomendaciones, requisitos. Y lo que hacemos también antes es enviarle el consentimiento informado, como para que tenga tiempo de leerlo tranquilo. Y en el momento de la entrevista, antes de comenzar con todo el procedimiento, lo que hacemos es charlar sobre el consentimiento, evacuar cualquier duda. El consentimiento tiene la posibilidad de volver a reconvocarlo, entonces él tiene que saber si va a participar o no, en el sentido de que tener contacto todavía con Poblar, o que lo podamos recontactar para alguna consulta en particular. Hemos tenido eso porque a veces en las preguntas hay cosas que no recuerdan, y hemos tenido que contactar a algunos para confirmar sobre algunos aspectos de salud que nos interesaba conocer. Entonces hay una dinámica de contacto. Y los lugares de muestreos, bueno, son el espacio de farmacia y bioquímica de la UNAM, la sede allá cerca del hospital. Y en Oberá también tuvimos en la Facultad de Arte un espacio donde pudimos reclutar a varios voluntarios que eran del interior. Así que con esos aspectos estamos, con esa distribución de muestreo hemos tenido por el momento. Bien. Me interesa hacer una pregunta sobre el tema de la alimentación. Bueno, las muestras que pudiste obtener hasta el momento, digamos, por ahí los hábitos, ¿no? Más que nada de acá de la población de Misiones. Obviamente vos remarcabas el tema de los accesos, distintos accesos. No es lo mismo en Misiones que en la Patagonia, que en Cava, pero más o menos los hábitos alimenticios, digamos, de la población. Bien, mira, en principio cada comunidad está un poco sesgada por las cuestiones culturales, ¿sí? Nosotros en Misiones tenemos mucha migración, digamos, europea, pero también tenemos los hermanos vecinos de Paraguay, también tenemos muchas conductas adquiridas de Brasil. Entonces por ahí nuestra forma de preparar los alimentos y nuestros gustos y formas de consumir alimentos o de seleccionarlos está bastante circundada por las harinas, por el huevo, el queso, y también, digamos, no solo por las cuestiones culturales o que viajan de generación en generación, sino también por la cuestión climática. Es notorio cómo cuando hacemos muestreo en invierno cambia el discurso de las personas, de los voluntarios, ¿no es cierto?, a cuando nos toca muestrear en verano, que a veces hace muchísimo calor. Entonces la selección de frutas, de verduras, de carnes, de huevos va variando, ¿sí? En cuanto a calidad y en cuanto a variedad. Otro dato que es muy importante es que se está visibilizando mucho dentro de esos datos que se recogen el consumo de productos autóctonos. Hay mucho mayor consumo de producción local, de los feriantes. O sea, una de las preguntas es justamente ver de dónde provienen los alimentos que uno consume, que compra, si viene solo del supermercado y demás. Entonces hay un acercamiento más hacia la producción local y a consumir frutas y hortalizas de estación, incluso productos lácteos que se producen de productores locales que están registrados, demás. Un dato que también llama la atención tiene que ver con, por ahí, en ciertas edades, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con grupos de adultos que están en periodo de estudio, de trabajo, hay periodos donde están como con mucha sobrecarga, entonces por ahí hay comidas del día que se las pasa por alto y después, bueno, se resume a 1 o 2 ingestas de alimentos por día. Entonces como hay un desequilibrio, si se quiere, en cantidad y calidad de nutrientes.
pero está asociado, como decíamos, al ritmo de vida, al estado de salud, al estado también a la disponibilidad económica, ¿sí? Y si la persona vive sola, acompañada, en grupo familiar. Nosotros acá nos tocó mostrar a personas que son estudiantes de la universidad y muchos vienen de otras localidades, de Misiones o de otras provincias, como lo comentaba Pame. Y la verdad es cierto, no es lo mismo el alcance y la variedad de preparación de alimentos o de adquisición de alimentos que puede tener un estudiante que vive solo o una persona que vive sola a quien está en un grupo familiar. Mirá vos, qué interesante esas variaciones. Increíble, ¿no? Y otra consulta que quería hacer es, bueno, ya no hablamos de tiempo, sino de juntar 1000 muestras, ¿no? Dentro de esas 1000 muestras, ¿es en cada nodo o es en general todos los nodos que conforman? No, son las 1000 muestras que desearíamos llegar como objetivo. Llegar como objetivo para secuenciar. Ah, bien. Sí, hoy comentaba Pame sobre su trabajo doctoral, el trabajo de la diferencia que tiene por ahí de algunos otros trabajos que hemos hecho sobre caracterización de población misionera, es que ha sido alguna región en particular del genoma específica. En el caso del trabajo de Pamela, va a tener toda la información genética, tanto de genoma nuclear como de otro genoma extranuclear, que es el mitocondrial. Entonces es una cantidad de datos importantes, eso sería el nuevo aporte del trabajo de Pamela. La escala es diferente. En el nodo NEA lo que nosotros pretendemos llegar es al menos a las 300 muestras, al menos 100 en Misiones, y después en los otros nodos no sabemos, tal vez tengamos que extendernos como nodo a Entre Ríos a lo mejor, colaborar con algunos otros grupos en esa provincia para aportar. Si podemos lograr más muestras, es así. Estos proyectos de genoma, por ejemplo, el biobanco de Inglaterra, que al estar ya gestado fue un biobanco que colaboró muchísimo en la época de COVID. Puso a disposición esas muestras que se requerían también para poder hacer ensayos específicos y disponibilizó los bioespecímenes que se resguardaban. Qué bueno. Entonces, y ellos empezaron primero con 1000 muestras, 10.000 genomas, 100.000 genomas en función de lo que se va evaluando a hacer el análisis. Nosotros, en términos económicos y de disponibilidad de presupuesto del Estado, la propuesta o el objetivo en principio serían 1000 muestras. Claro. Tenemos que hacer en principio un primer screening evaluando marcadores de ancestralidad con genoma mitocondrial y algunos marcadores nucleares para decir, bueno, estas muestras que tienen mayor proporción amerindia van a ser las que van a ser primero secuenciadas y en función de conseguir los subsidios y presupuestos, la secuenciación se va a hacer en los equipos del ANLIS, que también son capacidades del Estado generadas en época de pandemia, y para que esos equipos sigan, digamos, los podamos de alguna manera amortizar, tenerlos y sigan operando, es que diferentes proyectos sigan haciendo uso de esas facilidades a nivel nacional. Y entonces ese es el número del programa Poblar en principio. Pero bueno, el programa no va a desaparecer en el sentido que requiere ir evaluando estas cuestiones. A lo mejor necesitamos aumentar el número. Claro, es permanente, en permanente actividad están. En estos momentos, lo que te contaba recién Ana Lucía, sobre la encuesta, fue todo un tema de debate, cómo armar las encuestas, porque ya era claro que la encuesta del NOA no nos iba a servir para el NEA, porque ya sabíamos que la dieta es distinta, entonces la intervención de ellos como nutricionistas fue importante, debemos ajustarla regionalmente para poder tener datos válidos. Fue todo un debate. Y ahora el equipo dentro de Poblar, a su vez, tenemos nodos diferentes de debates de diferentes aspectos. Pamela participó en todo el desarrollo de la encuesta a través de un software.
estuvo muy cercana en el desarrollo. Ana Lucía en estos momentos en cómo preparar, digamos, la plataforma que va a permitir el análisis de todos los datos nutricionales, que es un tema, así que está participando en el desarrollo con el grupo de nutricionistas, porque no todos los nodos tienen esa ventaja, tener una nutricionista en el grupo. Entonces está participando con todos los nutricionistas de los nodos que sí tienen en la definición de estas cuestiones. Interesantísimo, la verdad, un trabajo están haciendo increíble porque, bueno, los resultados van a priorizar tratamientos a futuro también, van a colaborar con múltiples acciones, ¿no? Exactamente, se genera, digamos, esa base de datos, base de referencia que cualquier otro investigador, obviamente, pueda tomarlo, va a haber un protocolo para solicitar, pero la transferencia de material entre grupos propios de Argentina, no sé si después también pasaremos a otros grupos de Latinoamérica que requieran, para ciertas cuestiones el N es importante, o sea, la cantidad de muestra que se analiza, que sea estadísticamente significativa, es un problema. Y contar con esta base de datos importantes para otros grupos de investigación que requieran de esa información, bueno, es ponerlo en la plaza a disposición de todos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Un gusto tenerlas, escucharlas y súper interesante todo. No sé si quieren agregar algo más. No, que bueno, todo aquel integrante de la población misionera que se sienta con la voluntad de participar de manera altruista, lo esperamos, que nos escriba el contacto que han pasado y a disposición organizaremos la toma de muestra en función de su intención de transformarse en donante. Bien, por ahí, o sea, algún voluntario o voluntaria tiene como una duda de, por ejemplo, tiene una enfermedad crónica tipo diabetes tipo 2 o otro tipo de enfermedades, ¿puede acercarse igual o tiene que ser sano, no tener ningún tipo de...? No hay ningún problema, lo recibimos igual, no hay contraindicación con eso. De todas formas, cualquier duda o consulta que por ahí tengan, si están dudando en participar o no, o este tipo de preguntas que vos decís, tengo tal patología, me operé, tengo tal situación, pueden escribirnos al WhatsApp, entonces ahí nosotros leemos cuál es la consulta puntual y le respondemos, pero en general no hay ningún inconveniente con ello, ¿sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos compartiendo temas distintos que vamos trayendo, les vamos proponiendo a ustedes también, que pueden escribirnos, temas que por ahí les interesan, que quieran desarrollar, que quieran averiguar. Podemos traer profesionales, podemos traer investigadores dentro de la universidad que están trabajando y responder a sus inquietudes, a sus preguntas. Así que no duden en escribirnos al Instagram de iFuturo Stream, nos dejan sus consultas, sus dudas, sus inquietudes y nosotros vamos a estar atentos ahí para poder contactar con los distintos especialistas. Así que muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima edición de iFuturo.